el libro de Segunda Reyes, capítulo 11. Segunda Reyes, capítulo 11, capítulo 12. Segunda Crónicas, capítulo 24. No quiere decir que tenemos que buscar todo al mismo tiempo, ¿no? Le estoy mencionando los pasajes donde se encuentra la historia de hoy. Estamos estudiando el libro de Segunda Reyes, una época donde la historia bíblica nos relata a un reino de Israel dividido, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, Israel al norte, Judá al sur. Los reyes de Israel, todos malos, los reyes del sur de Judá, más o menos, algunos que otros zafaba. Y como vamos a ver hoy, tenemos uno que fue mitad y mitad. Mitad y mitad. Entonces es interesante ver en esta mañana la historia de este rey que se llamó Joás y ver qué fue lo que disparó ese cambio rotundo en su vida, porque vamos a ver ahora en el relato bíblico que fue un rey que arrancó bien, pero en un momento de su vida, y por algo que la Biblia relata, ¿no?, que sucedió, él se fue para el lado totalmente contrario, ¿no? Y vamos a ver en primer lugar, un poquito resumida, compensada, la historia que se relata en el capítulo 11 y 12 de Segunda Reyes y que se complementa también allí en Segunda Crónicas, capítulo 24. El capítulo 12 de Segunda Reyes va a ir directamente al reinado de Joás en Judá, pero para entender un poquito mejor cuál fue el inicio del obrar de Dios en la vida de Joás y también de la vida de Joás, tenemos que retroceder al capítulo 11, donde en ese momento tenemos a una mujer llamada Atalía que usurpa el trono de Judá. Atalía era la hija de Acab y Jezabel, ni más ni menos, que ya estuvimos viendo en domingos anteriores, la maldad de este matrimonio, cómo apartó el corazón del pueblo de Dios a la idolatría, cómo se sentaba Jezabel a la mesa con los profetas de Baal, cómo hicieron cosas horrendas delante de los ojos de Dios y cómo también impactaron y marcaron la vida de aquellos que le siguieron, sus hijos, sus nietos, una generación malvada y perversa. Y Joás pertenece a esta rama, a este linaje, podríamos decir. Atalía, que era una mujer también malvada y perversa, era la abuela de Joás. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 11 que perpetró Atalía y llevó a cabo. Dice el versículo 1: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Qué se nos dice en principio de esta mujer Atalía? Que frente a la muerte de su hijo, Ocosías, que era rey de Judá, el papá de Joás, ella, influenciada obviamente por un plan totalmente satánico, decide exterminar y eliminar a todo el linaje real que le sucedía a su hijo Ocosías. ¿Para qué? Para que nadie después de la muerte de su hijo tomara el trono, sino ella misma lo usurpara. Esto es común de ver también en muchas películas, ¿vieron? O series de la época medieval o de los reyes, donde se están disputando el trono cuando muere un rey y el heredero legítimo a veces lo quieren matar o esconder. Es muy similar a lo que está pasando o lo que vamos a ver que pasó en esta historia. Tal es así que esta mujer fue utilizada por el diablo para intentar romper lo que conocemos como el pacto davídico, ¿no? Porque Dios había prometido que de la descendencia de David iban a ir ocupando el trono de David generación tras generación hasta que llegara el Mesías. Ahora, lo que Satanás había puesto en el corazón y la mente de esta mujer perversa llamada Atalía era ni más ni menos que destruir o cortar esta promesa y este pacto de Dios con David. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Dios iba a permitir que algo así sucediera? No. Pero el plan de esta mujer se puso en marcha y empezó a matar a sus propios nietos. Pero había uno, que fue Joás, que fue rescatado. ¿Por quién? Dice el versículo 2,
Bueno, dice que esta mujer hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió en los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Perdón, me equivoqué, estoy en el capítulo 13, con razón. Versículo 2 del 11. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó ¿de quién? De Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Bien, el plan se había puesto en marcha. Atalía no le tembló un pulso para mandar asesinar a sus propios nietos, cortar el linaje real, y ella, de manera vil, cruel, usurpar el trono. Pero había una mujer que fue utilizada por Dios que se llamaba Josaba, hermana del rey que había fallecido, Ocosías, esposa del sumo sacerdote Joiada, que esta mujer es utilizada por Dios para que con gran valentía se entremetiera en las habitaciones del palacio real, tomara al que quedaba vivo, que era Joás, junto con la mujer que lo cuidaba Joás con su ama, y se lo llevó y lo escondió en las habitaciones del templo. Fíjense, ¿no? En una época tan oscura donde el corazón del pueblo y su reina estaban volcados en la idolatría, claro, el templo de Salomón, el templo donde se debería adorar a Dios, estaba totalmente abandonado y olvidado. ¿Quién iba a ir a buscar ahí a alguien para encontrar? O sea, el mejor lugar para esconder a alguien justamente eran las habitaciones del templo de Dios. Y dice que por 6 años estuvo oculto Joás en el templo, un templo olvidado, debería estar lleno de telarañas, ¿no? De rajaduras en sus muros, en sus paredes, venido abajo, porque no era el lugar de culto y de adoración. Lo oculta por 6 años, y mientras tanto esta mujer, Atalía, gobernó sobre Judá. Bien, el versículo 4 nos dice que más al 7º año envió Joiada, que era el sacerdote esposo de Joaba, ¿sí? Josaba. Dice el versículo 4, al 7º año envió Joiada y tomó jefe de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándole en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. Se ve que las cosas no andaban muy bien en este reino perverso y usurpado por Atalía, porque Joiada, el esposo de aquella mujer que había rescatado a Joás y lo había escondido en el templo, después de 6 años de reinado de Atalía, decide convocar a los hombres de centenas y a los capitanes del ejército de Atalía, de la reina, para planear un plan para derrocar a esta reina malvada y proclamar al verdadero rey, según la descendencia, que era Joás. Este bebito que había sido escondido, que habían pasado 6 años, ahora tenía 7 años de edad, y dice que se los da recién ahí a conocer a los capitanes. Me imagino la cara de estos hombres cuando descubrieron: sobrevive uno de los hijos de Ocosías. Tenemos un rey verdadero a quien hay que cuidar, a quien hay que proclamar y coronarlo rey, pero también había que destituir ¿a quién? A Atalía. No lo vamos a leer, pero es así que después hacen un plan para, por un lado, cuidar ahí en el templo a Josías y que nadie lo tocara, ¿sí? Porque era el que quedaba del linaje de David para seguir reinando sobre el trono de Judá. Y a la vez, para destruir y sacar del trono a Atalía. Cuando esto se da a conocer, cuando el pueblo se entera que quedaba un heredero al trono, ahí es cuando lo sacan a la luz a Joás, ¿sí? Obviamente protegido por todo el ejército. Estaba el sacerdote Joiada, el que lo había cuidado desde chiquito con su esposa, y dice el versículo 12: sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, que es la ley, ¿no? Una copia de la ley, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos. Todos gritaron: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Es decir, este niño que había sido escondido, estaba en secreto en las cámaras del templo, ahora es proclamado rey, coronado, ¿sí? Con la seguridad de que todo el ejército iba a estar de su lado.
y lo proclaman rey. Y el pueblo grita. Pero dice el versículo 13 que cuando Atalía escucha el estruendo, los gritos del pueblo, envió al pueblo, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Parece una película hollywoodense, ¿no? Pero ¿quién era la traidora y la asesina? Ella. Después sigan leyendo ustedes los detalles, pero a ellas la terminan apartando del lugar del templo, porque no era un lugar para eliminar a nadie, y por el camino donde entraban los caballos, ahí terminan con la vida de Atalía, y podemos decir oficialmente que comienza entonces el genuino reinado del heredero al trono de Joás, ¿sí? Con la edad de tan solo 7 años de edad. Quiere decir que va a empezar ahora un rol y una función importantísima en la figura de Joiada. Joiada era el sumo sacerdote, pero a la vez era el mentor espiritual y el que estaba a cargo y cuidaba a Joás desde que era un bebito, que su esposo lo había rescatado de las manos de Atalía. Entonces ahí empieza la historia, pero empieza la historia con la convicción de hacer un pacto delante de Dios para que el pueblo vuelva al camino de la adoración a Dios, vuelva a buscar a Dios y se destruya todo lo que tenga que ver con los cultos paganos a Baal, todo lo que había promovido la reina Atalía. Entonces dice el versículo 17 del capítulo 11: entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Entonces, un pacto es un acuerdo entre partes, ¿no? Entonces, fíjense que ahí se dicen quién hizo el pacto. El Dios, el nuevo rey, Joás y el pueblo. Todos tenían que ir en una misma dirección, ¿sí? Servir a Dios, adorar a Dios, buscarle de todo corazón. Tal es así que después de este pacto que celebran ahí, el pueblo saquea el templo a Baal, lo destruyen, ¿sí? Eliminan a Matán, que era un sacerdote de Baal, ¿sí? Y se genera una gran procesión que escolta al rey al palacio real, bueno, y dice que hubo gozo y reposo en toda la tierra. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar, dice el último versículo del capítulo 11. Y a partir del capítulo 11 se nos empieza a relatar cómo fue el reinado de Joás. Joás fue un rey que en total reinó 40 años sobre Judá. Empezó a los 7, ¿a qué edad terminó? A los 47, si reinó 40 años, entre el año 835 y 796 a.C. Y su reinado se puede dividir en dos partes. La primera parte de su reinado fue un reinado bueno, donde él hizo lo recto delante de Dios. Y la segunda parte de su reinado fue un reinado malo. Y su final y el final de su vida fue tremendamente malo. Ahora se nos marca acá en la palabra qué fue lo que generó ese punto de inflexión, ese cambio en la manera de reinar de Joás. Dice el versículo 2 del capítulo 12: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. O sea, mientras Joiada, ese líder espiritual, ese mentor a quien Joás conocía desde que era un bebito, vivió, ¿cómo estuvo Joás? Anduvo bien. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora dice que esto sucedió mientras vivió Joiada. Quiere decir, por ende, que cuando murió, todo cambió. Empezó a torcerse del camino de Dios. Y en vez de hacer lo recto, hizo lo torcido. No sé si está bien decir hizo lo torcido. Pero también usamos nosotros la frase desbarrancó, ¿no? O mordió la banquina, o despistó. Muchas frases podemos usar. Pero hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué habrá hecho esto Jehová? ¿Por qué habrá tomado esa mala decisión para su vida?
Dentro de lo bueno que hizo, lo más importante fue el proyecto de la reparación del templo. ¿Se acuerdan que el templo estaba olvidado, abandonado, ya no se rendía culto ni sacrificio ni adoración a Dios? De hecho, ahí él fue escondido cuando era bebito para que no lo matara Atalía. Entonces ahora él tomó la iniciativa, obviamente Dios puso esa iniciativa en su corazón, de reparar el templo. ¿Y de qué manera lo hizo? Dice el versículo 4 del capítulo 12, Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según esté estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Él da, podríamos decir, una primer orden o mandato como rey a los sacerdotes, que ellos tenían que juntar las ofrendas que recibían normalmente y ahí destinar dinero para reparar el templo, las grietas, los portillos, dice. Vamos a leer después que en el año 23 del reinado de Joás, año 23 más 7, que inició, tenía ya un hombre de 30 años, él ve que los sacerdotes no habían movido un dedo, ¿sí? No habían hecho nada de lo que él les había mandado. Entonces, en vez de cruzarse de brazo o darse por rendido, tuvo una buena iniciativa nuevamente, dice el versículo 6, que fue darle un giro al plan inicial que había tenido, y dice el versículo 6, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Entonces llamó al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparan las grietas del templo? Hasta tuvo esta actitud de alguna manera, reprender a aquellos que no habían hecho la tarea que tenían que hacer. O sea que venía bien Joás, ¿no? Era un hombre que estaba haciendo lo recto, que tenía una buena intención, que estaba siendo guiado por Dios. Dice: ahora pues no tomen más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. ¿Qué hizo Joás? Le sacó la responsabilidad y el peso que le había dado en un primer comienzo a los sacerdotes de esa tarea. Le dijo: ¿saben qué? Las ofrendas que Dios estipuló por la ley que tenían que ser para los sacerdotes, los levitas, bueno, ustedes síganla teniendo y tampoco se van a encargar de reparar el templo. Hizo un arca como una alcancía y se la vamos a poner al costado del altar y vamos a destinar ese lugar para ofrenda específica para la reparación del templo. Y ahí gente del secretario del rey y demás eran los encargados de contabilizar las ofrendas y repartían a los carpinteros, a los albañiles, a los piedreros, todo el dinero que necesitaban para cubrir las necesidades de este trabajo. Tal es así que este trabajo fue guiado por Dios. Las ofrendas que se empezaron a juntar específicamente para este trabajo, Dios las bendijo, fueron abundantes. Tal es así que ahí en Crónicas relata que cuando se terminan las obras de reparar las grietas, sobró dinero y además pudieron hacer los utensilios del templo que había sido profanado y todo el mobiliario porque estaba vacío el templo. Una buena obra, la obra más importante de su reinado en su periodo bueno o recto ante los ojos de Dios. Así que venía bien Joás, venía bien. Y dice 2 Crónicas 24:14 que después de terminar la tarea se reanuda la adoración a Dios, ¿no? Qué importante lo que había hecho Joás hasta acá. Ahora, vamos al periodo malo y vamos a tratar de ver qué fue lo que pasó. Para esto vamos a ir a 2 Crónicas capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 17. Mejor vamos a leer desde el 15, para entender un poquito. Mas Joiada, el sacerdote, este hombre bueno y recto delante de Dios que crió a Joás, envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Antes de entrar en lo malo que hizo Joás, vamos a pararnos acá para hablar sobre Joiada. Primero,
dice que envejeció lleno de muchos días y que vivió 130 años. En esta época no era común que las personas vivieran 130 años, era algo totalmente inusual, como si ahora alguien viviera 130 años. Y muchos comentaristas destacan la misericordia de Dios para el pueblo de Israel, porque Dios, conociendo el corazón de Joás, sabía que cuando muriera Joiada, Joás iba a hacer esto. Y de alguna manera, Dios preservó por más tiempo, ¿sí?, la adoración a Él y el buen camino del pueblo, alargándole la vida a Joiada. 130 años vivió, ¿sí? Murió lleno de días y fue tan bueno su vida y su obrar para el pueblo de Dios que fue sepultado con los reyes. Y él no era rey, no le correspondía estar sepultado. Era un honor tremendo para Joiada. Y ahora sí, dice el versículo 17, una vez muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, aquellos que estaban en el entorno del rey, ¿no?, que compartían las cenas, las rondas así de carta, que jugarían el chinchón, o sea, que jugarían las conversaciones, las fiestas. Y dice que estos príncipes de Judá ofrecieron obediencia al rey, se lo compraron al rey, se hicieron amigotes del rey Joás. Y escuchen bien la última frase del versículo 17, porque yo creo que acá es donde pisó el palito Joás. Dice, y el rey los oyó. Y el rey los oyó. Mientras estuvo vivo Joiada, la voz de Joiada era muy importante para Joás. Era un hombre espiritual, un siervo de Dios, que lo supo guiar a Joás durante todos esos años de su reinado, y Joás hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Es decir, que podemos decir que durante ese tiempo que hizo lo bueno, por medio de Joiada, Joás supo escuchar la voz de Dios. Ahora, muerto este líder, este referente espiritual para su vida, empieza a rodearse de un entorno que no fue conveniente para él, ¿sí? Le sobaron el lomo, como se suele decir, y el oído del rey Joás se inclinó hacia los príncipes de Judá. Y evidentemente el consejo que recibió y las cosas que empezó a hacer no fueron buenas, porque dice el versículo 18, prestó el oído y miren inmediatamente lo que hizo: desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Todo ese esfuerzo que él había hecho para promover la reparación del templo, para restablecer el culto a Dios, dice que ahora lo desampararon y sirvieron a quien, a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas, volvieron a la idolatría. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Pero Dios, que siempre es un Dios de oportunidades, dice, voy a enviar a mis profetas para que ellos puedan volverse a Dios. Les da una oportunidad. Los cuales amonestaron al rey. ¿Pero qué dice? Pero ellos no lo escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Zacarías era el hijo del sacerdote Joiada. Vendría a ser algo así como un hermano mayor para Joás. Hijo de su padre postizo, se criaron juntos. Zacarías, que sí supo prolongar el ejemplo de su padre, Dios le habló, se puso en pie donde estaba más alto que el pueblo y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, ¿de qué rey? Joás, el niño que se crió junto a él, que compartían el mismo padre, el mismo líder espiritual, mandó ¿qué cosa? Que lo apedrearan para matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y encima profanó un lugar santo como era el templo de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Gracias a quien estaba vivo Joás. A Joiada y a su esposa, que lo rescataron cuando era un bebé. Y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. Y enviaron... ¿dónde estaba yo?
22. Quien dijo al morir Jehová lo vea y lo demande. Bien, terrible, ¿no? La historia de Joás. ¿Cómo pudo darse vuelta como una media? ¿Qué le pasó a Joás que pudo desviar su corazón de Dios de esa manera tan tremenda? Después de esto relata los versículos que siguen que hubo un rey de Siria, Hazael, que había tomado la ciudad de Gad y después empezó a marchar hacia Jerusalén, iba a atacar Jerusalén. ¿Qué se le ocurrió hacer a Joás? Le empezó a empeñar todos los tesoros del rey, todo lo que estaba en el templo, se lo quiso dar al rey de Siria para sobornarlo y decirle no nos ataques, no nos hagas nada malo. Es decir, que hubo un derrotero hacia el mal y hacia profanar las cosas de Dios por parte de Joás, ¿no? Y uno empieza a pensar, ¿por qué pasó esto en la vida de Joás? Lo primero que vemos que, como dice acá la Biblia, hizo lo recto mientras vivía Joiada. Entonces la muerte de Joiada, su mentor espiritual, fue algo que a él lo marcó para mal. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Lot y Abraham? Cuando Lot estuvo al lado de Abraham, ambos caminaban en el mismo sentido, oraban a Dios. Cuando se separan, ¿qué pasó con Lot? Empezó a extender sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra y así terminó, ¿no? Quiere decir que es importante para la vida del Hijo de Dios tener siempre guías espirituales, líderes que nos motiven, nos incentiven, nos aconsejen, nos marquen el camino a seguir. Ahora, esos líderes no van a estar para siempre, ¿no? ¿Cuánto hemos visto pasar a lo largo de nuestra vida a hermanos en la fe que han impactado la vida de generaciones de cristianos? Pero en algún momento ellos parten también. Esto entonces nos deja otra enseñanza, que la relación con Dios tiene que ser personal e íntima. Yo no puedo tener una relación con Dios a través de un líder o un pastor de la iglesia o de una persona que si él está al lado mío y me cuida, me proteja y me aconseja, voy a ir bien, pero cuando no lo tenga, mi vida se descarría. Entonces, la importancia de tener una fe genuina en Dios y no superficial, una fe que esté anclada en la verdad de la palabra de Dios, de saber que yo tengo que buscar de manera personal esa comunión íntima con Dios. Y cuando yo construyo esa relación íntima personal con Dios, pueden pasar muchas cosas alrededor en nuestra vida, pero esa fe va a seguir firme y mi propósito de vida va a seguir el rumbo original de servir y agradar a Dios. También otra cosa que yo noté que le pudo haber pasado a Joás, él dejó de tener un propósito genuino y bueno de servir a Dios. Porque mientras Dios había puesto en su corazón la tarea de reparar el templo, él siguió por el buen camino. Él tuvo una motivación buena. Y esto nos hace pensar que cuando nosotros estamos desocupados, espiritualmente hablando, no nos proponemos en nuestro corazón escuchar lo que Dios quiere que hagamos, no le servimos, no utilizamos nuestros dones, nuestras capacidades para Él, tenemos esa predisposición a olvidarnos de Dios, a alejarnos de lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Entonces, no tuvo él una relación personal con Dios, la tenía a través de Joiada. Muere Joiada, se le cae su líder y chau. Dejó de tener un propósito genuino de servicio a Dios. En tercer lugar, se rodeó de un entorno que no era el conveniente para su vida. ¿Sí? Muere Joiada y él se sintió como un niño huérfano y dice que estos príncipes que estaban ahí dando vuelta se le acercaron, le dijeron, hoy vamos a ser fieles a ti, vení amigo, y le empezaron a llenar la cabeza y el corazón de cosas que inclinaron su corazón hacia la idolatría. Y el error de él fue que él prestó el oído a estas malas influencias. Entonces tengamos cuidado a quién le prestamos el oído. Tengamos cuidado cuáles son nuestras amistades. Tengamos cuidado el tiempo que le dedicamos a pasar con personas
que no viven a Dios en su vida. Esto no quiere decir que tengamos que aislarnos, ¿no? Porque estamos en este mundo, todos trabajamos, tenemos compañeros, hacemos actividades deportivas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo buenísimo. Pero tenemos que saber que para buscar a Dios y no apartarnos de Él, es importantísimo estar rodeado, ¿no?, de aquellos que aman y buscan a Dios, y que cuando necesitemos ser aconsejados, nos van a aconsejar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, cuidado a quién prestamos el oído. Y en cuarto lugar, cuando Dios manda a los profetas y después a Zacarías para hacerlo recapacitar, él tiene una actitud de soberbia, de orgullo, y no los escucha. A los profetas dice que no los escuchó, y a Zacarías mandó a matarlo de una manera tan vil, ¿no? Lo apedrearon en el patio del templo de Dios. Todas estas cosas fueron generando que el corazón del rey Joás se apartara del buen camino. Y después termina el relato diciendo que aquellos mismos que primero lo rodearon, ¿no?, y se hicieron amigotes de él y lo llevaban por el mal camino, cuando se enteraron que mató a Zacarías, ¡oh! ¿Cómo hizo esto, no? Entonces lo enjuiciaron y lo terminan matando a Joás ellos mismos, ¿no? Y el relato bíblico nos dice que Joás, que a quien sí le pertenecía ser sepultado con los reyes, no fue sepultado junto a los reyes. Joiada, que no era de la familia real, sí. Él, que era de la familia real, no. Dios enaltece y honra a aquellos que le honran. Qué importante entonces es poder, adelante, aprender a través de esta historia la enseñanza que Dios nos quiere dejar. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos hermanos o aquellos que se dijeron en un momento ser hijos de Dios, ser seguidores de Cristo, hasta estuvieron involucrados en ministerios, sirviendo a Dios, se han bautizado, hoy no están? Hoy no están escuchando la voz de Dios, se han apartado, se han hecho otros ídolos, ¿sí? Les pasó lo mismo. Y dice la palabra que el que cree estar firme, tenga cuidado, mire que no caiga. También es una advertencia para nosotros. Hoy yo puedo estar acá compartiendo la palabra, sirviendo a Dios, podemos hacer muchas cosas, pero también somos proclives a que nuestro corazón se aparte de seguir al Dios único y verdadero, a nuestro Señor y Salvador. Por eso siempre es importante aprender de los ejemplos que Dios nos deja en su palabra. No dejemos de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escucho la voz de Dios? A través de su palabra. Todos los días tengo que leer la palabra de Dios. No tengo que dejar de congregarme para tener un entorno sano espiritual que me lleve por el buen camino. Tengo que tener cuidado de los lugares que frecuento, ¿sí? Todas estas cosas que no lo llevaron por buen camino a Joás, también hoy en día, en este tiempo, en esta era de la historia, en esta sociedad totalmente diferente, pero a la vez donde las personas tenemos el mismo corazón, podemos cometer el mismo error. Dice Jeremías 13:15, escuchen y presten atención, no sean altaneros, porque el Señor ha hablado, ¿no? Le decía el profeta Jeremías al pueblo. Y ese mensaje de hoy para Dios, de Dios para nosotros también. Presten atención, escuchen lo que Dios te dice, no seamos altaneros, orgullosos, no nos creamos que no sabemos todas las cosas. Proverbios 15:31, aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida, morará entre los sabios. ¿Sí? Morará entre los sabios. Escuchemos cuando Dios nos habla y a veces nos reprende y nos exhorta porque nos estamos desviando del camino correcto. Y dice 1 Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la fe. ¿Sí? Se apartarán de la fe por prestar atención a vanas doctrinas, dice ahí. Entonces, ¿a quién escuchamos? ¿A quién prestamos atención? Busquemos el consejo espiritual, la lectura de la palabra,
tengamos un propósito claro, donde estemos ocupados sirviendo a Dios, ¿no? Y ocupémonos en esta tarea de estar siempre en lo que el Señor ha marcado para nosotros. Y el último versículo, Santiago 1:25. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay tres verbos que se destacan, o tres acciones en este versículo. El primero es oír la perfecta ley, la palabra de Dios. Ya vimos que por oír lo que no tenía que oír, Joás se apartó de Dios. En segundo lugar, ¿qué hacemos con esos que oímos? Tenemos que obedecer, ¿no? Y en tercer lugar, perseverar. Si hay algo que pasó en la vida de Joás que no perseveró, tuvo dos actitudes totalmente diferentes durante su reinado. Entonces, oigamos a Dios, pero también obedezcámoslo para que podamos perseverar en sus caminos, hasta que Él nos venga a buscar, siendo fieles a Él, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Porque es triste ver cuando aquellos que un día estuvieron en los caminos de Dios, hoy no están en otra cosa. Es triste. Pero tengamos cuidado, porque la palabra también nos advierte que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Que no nos pase lo mismo que Joás, que podamos estar escuchando a Dios y ocupados en servirle a Él. Que el Señor te bendiga.